20 de abril del 2023. En efecto, era de nuevo el tardío, entre comillas. Esta vez con 5 minutos de ventaja, obtenía el primer lugar viniendo de Cipriani. En la siguiente fecha, el tiempo seguía radiante, muy caliente. El tardío, entre comillas, fue encestado con 2 pichones de papilla. Según los teóricos, en esta posición hay riesgos de que un animal no entre en punta, ya que, debido al calor, la papilla se agrie. Pues bien, el tardío, entre comillas, probablemente no estaba al corriente de esa teoría, ya que una vez más regresó como bala de cañón a la casa. Era desde San Quintín, y la ventaja que logró es de esas que uno imagina imposibles en un vuelo semejante. 7 minutos de ventaja. El animal siguiente, según su propietario, venía en punta y había acompañado al de los Janssen todavía un tramo más. Si eso es cierto, dijo un competidor del mismo pueblo, puedes dejar de contar con tu paloma en el futuro, ya que un animal que trata de seguirle el ritmo a una Janssen es demolido para siempre. Desde luego nunca se supo si esas memorables palabras se verificaron. Después de haber volado varias veces en punta, el tardío, entre comillas, dejó escapar su cuarta victoria desde Noyon en forma por demás desafortunada. Ese fin de semana había kermés en el pueblo y se había instalado una gran lona al lado de la casa de los Janssen, como es la costumbre. El tardío, entre comillas, se asustó a la llegada al ver este monstruoso tendido y no quiso entrar. Cuando por fin, después de varios minutos perdidos, pudieron marcarlo, se pensó que debería contentarse con el tercer lugar, cosa que así fue. Ahí terminó su notable carrera como pichón. Como yearling, el tardío, entre comillas, cuyo nombre entre tanto había sido cambiado al de rapé, o sea, rápido, nombre que no robó, parecía ser un poco menos fuerte. Aunque decir menos fuerte cuando les tenía acostumbrados a tantas proezas es un tanto exagerado. Ganó primero de Compiègne, un segundo de Noyon, 324 palomas, cuarto de Noyon, 360, etc. Después de eso, lo dejaron mudar y descansar, ya que, como los Janssen decían, porque el arco no puede estar siempre tenso, entre comillas. Nunca se arrepintieron. El rapé dio los resultados que había dejado esperar cuando era pichón. Se reveló como uno de los animales de más clase que jamás tuvieron. Quizás el mejor, sobre todo echado con pichones y con buen tiempo. Hasta 1940 totalizó 61 premios, de los cuales 15 primeros lugares, casi siempre con una ventaja espectacular. En 1937 ganó con 8 minutos de ventaja desde Noyon, contra 360 palomas. Al año siguiente, 1 minuto de ventaja desde Cipriani, 470 palomas. El mismo año, 7 minutos desde San Quintín, 296 palomas. 8 minutos de Pont-Saint-Maxence, 403 palomas. 2 minutos de Noyon, 253. En 1938, igualmente se llevaría una victoria con 8 minutos de ventaja. Todo ello al natural, totalmente al natural y sin la menor excitación, decía Henry, en esa época, a un cronista. Después sobrevino la Segunda Guerra Mundial. El rapé y el Gros du Lichte, su medio hermano, el Vitoverban 33, la Grote Duivin, el Roustart y otros
habían ya para entonces hecho célebre el nombre de los Janssen. Para ese momento la superioridad de la paloma Janssen era ya universalmente reconocida. Todo aquel que hubiese pensado que una interrupción de más de 4 años había podido cambiar las cosas se equivocaba totalmente. En 1945, el impulso de antes de la guerra fue retomado con resultados impresionantes. Inmediatamente después nació la Wonderbosk, una paloma que puede ser cualitativamente comparada al rapé. Esa fue también la época de un tal Jos Clark de Russell, quien se dio cuenta de que su padre había tenido gran tino al importar las palomas Janssen. Después de la muerte de su padre, Jos mismo acostumbraba ir a Arendon por palomas. Una amistad íntima se crearía entre Clark y los Janssen, y que habría de traer grandes beneficios. Con Janssen puros desde entonces y hasta el momento actual, Jos van Lint no quiere otra cosa. El Clark de Russell se convirtió en el competidor más célebre de deporte colombófilo holandés. Durante años habría de imponer un increíble dominio y es gracias a él que las palomas Janssen habrían de confirmar todo lo bueno que sobre ellas se había dicho y escrito. Como voladores, incomparables. Como reproductores, todavía mejores. Leyendas. El número de superpalomas que los Janssen lograron crear en 3/4 de siglo no puede ser evaluado con precisión. Presentarlos aquí es, por lo tanto, una tarea imposible, sobre todo porque no es fácil ponerle un límite. Algunos animales son representativos, o no. Esa es la dificultad. Las palomas sobre las cuales llamamos la atención en este libro no son necesariamente las únicas buenas, ni siquiera quizás las mejores que volaron en la calle de la escuela. Aún así, queremos establecer una línea definida entre los animales que vamos a presentar a continuación. Esta línea parte del 019 y del Young Merckx hacia el Schaliblaue Van 32. El 019, anillo número B73 6736019. El 019 era un hermoso macho rodado claro, construido robustamente siguiendo un modelo que bien podía decirse en forma de pera. La espalda no exageradamente amplia y un ala ejemplar. De plumas anchas y redondeadas, bien ventiladas en su extremo. La demarcación de la trasala muy notable, con ojos penetrantes de color gris claro y una pupila dirigida hacia adelante. Como volador, era de una clase incomparable. En 1976, el año que un hermoso clima apareció, cada domingo con cielos despejados y viento del noreste, el 019 era casi imbatible. Prácticamente semana tras semana se llevaba el primer lugar y casi siempre con ventaja. Ese año ganaría al menos 7 primeros lugares. El 019 pasó al palomar de cría siendo todavía muy joven. Sus hijos directos se mostraron, sin embargo, menos dotados como voladores. En su gran mayoría, hermosos pichones, casi todos de ojos blancos. Hubo varios que resultaron ser grandes reproductores. Los Janssen se resistieron siempre a deshacerse de su estrella, aun cuando suscitó el interés del mundo entero y hubo enormes ofertas por él. En 1983 tuvo el infortunio de resultar herido, perdiendo una de sus alas, y desde entonces voló con dificultad. 18 primeros lugares adornan su lista de honor del 019. El Oud Racket B73 6276400. El Oud Racket también forma parte de la serie de palomas Janssen, que ganaron una decena de primeros lugares. Su ascendencia tiene mucho que ver
Su padre es el Oud-Vitover Van 65, el cual ganó 10 primeros lugares en 6 años. La madre, la Godwitsky Van 72, directa del John Merckx. Con sus numerosos primeros lugares, el B72, 6112-590. El Oud Racket también era un macho rodado claro, con el ojo blanco y con una estructura corporal perfecta. En Holanda, el Oud Racket se hizo famoso debido a su hermana, la Maritje, de Klerk. Esta fue un excelente reproductor en el palomar del campeón de Russell, y fue a causa de ello que de Klerk quedó hechizado por la línea del racket. Otra de sus hermanas era la Ratketsche, la cual no tuvo nunca la reputación del 019, pero logró sin embargo ganar 4 primeros lugares como pichona. En enero de 1982, Franz Werner de Rebermann compró al Oud Racket, y para 1983 uno de sus hijos ganó el 4º y el 18º lugares entre una competencia media de 3.700 palomas. Su compatriota Evald Hangelin compraría con los Janssen un hijo del Oud Racket, que se convirtió en padre de sus 807 de 1980. Este ganó 5 primeros lugares entre miles de palomas en un lapso de 2 años. Apareado a una hija del Sherp B75-6100-335, el Oud Racket produjo al Young Racket B76-6129-297. Durante su mejor temporada, este ganó 17 premios. El John Merckx B70-6243-257. El John Merckx era un medio hermano del 019, 3 años mayor. Su padre era también el Oud Merckx. Es así que el 019 habría podido ser llamado John Merckx, nos decía a menudo Luis. Pero ya había un John Merckx. Desde el punto de vista de la estructura corporal, se parecía muchísimo al 019, pero era ligeramente más oscuro. El color de los ojos era también parecido, gris claro. En los concursos totalizó una quincena de primeros lugares, con ellos situándose solo un poco por debajo de su célebre medio hermano. Ganó, entre otros, un segundo de Corbel y un tercero de Orleans. Como reproductor, en cambio, el John Merckx era por mucho superior al 019. No solamente en Arendon, sino también en otros lugares se obtuvieron resultados notables con descendientes de este John Merckx. El mejor volador que se encontraba en ese entonces en Arendon era el Sitter. Era el mejor volador, igualmente un hijo directo del John Merckx, con la Sean Blaue B76-6129-245. Uno de sus mejores hijos directos fue probablemente la Godwitsky Van 72, B72-6112-590. Esta ganaba fácilmente primeros lugares y, si trampeaba bien a la llegada, podría ser comparada en lo que respecta a primeros lugares con el 019, a su padre el John Merckx y al Oud Merckx. Con el Oud-Vitover Van 65, B65-6371-177, la Godwitsky formó en 1973 la pareja que produjo al Oud Racket con sus numerosos primeros lugares. En 1977 fue apareada a un hijo del Sherp, entre comillas. Felix Powell de Hern compró una pichona de esta pareja, que fue apareada con un nieto del Chattereau Grondelars, igualmente un animal con mucha sangre Janssen. Esta hija de la Godwitsky produjo un crack tras otro en el palomar de Powell. El B80-25-37-1551 se convirtió incluso en paloma as nacional de Bélgica en velocidad en 1982. El mismo Powell, sobre todo con hijos y nietos de esta pareja, nieto Chattereau, nieta John Merckx,
Fue campeón de velocidad del periódico The Race Dewey en 1978, 80, 81 y 82. Otra de las estrellas del Palomar Powers, el Swart Van 77. B77, 25, 2863. Con 6 primeros lugares desde Dordan, ganó el auto del campeonato internacional de la firma Bercel Laga y fue primera paloma as de velocidad del periódico La Colombofil belga. El padre de este Swart tenía también como abuela a una hermana del Chateau Grondelars. Un tal Jules Wouters, Henk van Boxtel y el autor de este libro, A. Sherlackens, pudieron constatar también el valor reproductivo de los hijos del John Merckx. Wouters compró una hija del John Merckx, de la cual no creó mucho porque tenía las plumas demasiado estrechas. Cuando finalmente Jules dejó vivir a uno de sus pichones, con él ganó el primer lugar provincial de la Souterraine. Henk van Boxtel de Katscheuvel ganó en 1980 en forma brillante el primer lugar en la Henk van Boxtel. Unión de fondo, entre comillas, de Chateau, contra una fuerte competencia. Crió su ganador a partir de un animal comprado en Arendon que tenía como padre al John Merckx. Tanto Wouters como Van Boxtel festejaron sus victorias en medio de una numerosa participación en pichones, lo cual demuestra una vez más que la paloma Jansen llega a plena madurez a temprana edad. Art Sherlackens compró en 1980 también una hija del John Merckx, y para 1982 3 de sus nietos habían ganado ya un primer lugar contra una media de alrededor de 1000 palomas. Jansen e hijo de Dessel, a algunos kilómetros de Arendon, compraron en una ocasión una treintena de palomas Jansen. En 10 años, sus descendientes ganaron 150 primeros lugares. El Godelic de 309 Van 1973 fue uno de los animales estrella del Palomar Jansen. Él solo ganó 23 primeros lugares y fue criado por una hija del John Merckx. Heinz Honing de Bocholt ganó en 1982 el primer nacional de Lyon entre 4.218 palomas, habiendo creado al vencedor a partir de una hija de la Godwifke Van 72. El John Merckx era un garbanzo de a libra como volador y como reproductor. Cuando murió en 1982, los Jansen los resintieron mucho. Era comprensible. El Old Bitover Van 65, B65, 6371, 172. Este gran reproductor es el animal de más edad que hayamos formado en las manos en el Palomar de Arendon. A los 16 años produjo todavía un par de huevitos fértiles. Era también rodado claro con un muy bonita cabeza. Sus últimos huevos fértiles fueron tratados con mucho cuidado, lo que demuestra el valor que los Jansen le atribuían. El Racket y la Raketske y la Maritske de De Klerk son sus hijos más famosos. Cuando dejó de fecundar, partió en 1982 hacia Alemania. El competidor que lo compró fue claramente advertido de que ya no fecundaba, y afortunadamente no hizo mal uso del prestigio de este animal como suele suceder a menudo. Con este Bitover nos acercamos mucho a un animal con una sangre distinta, pero que también era medio Jansen. Se trata del medio Fabry criado por Víctor Fabry
y de un animal Janssen, el Traje, a su vez nieto del Blaue Van 48. Este medio Fabry fue un buen volador en el palomar de los Janssen, igual que su hijo, el cual ganó 10 primeros lugares en 6 años. Aún siendo tan diferentes, los hijos del Vitover Van 65 se revelaron como voladores excepcionales, sobresaliendo el Outracket, el cual en las generaciones siguientes aportó mucho. Es también padre de la renombrada Jacqueline, de Raúl Verstraete. A partir de esta hembra se produjo el God Rudy de 1975, con 3 segundos premios provinciales. Un hermano de este fue tercer campeón provincial, la Jacqueline. Es asimismo abuela del Meteor de Verstraete, que llegó tan lejos como primer campeón provincial de Flandes Orientales. Una nieta del Oud Vitover Van 65. Ganó el primer lugar provincial de la Soterranée para Gutters de Kirchbergen en 1981. La Blaue Quickdiving Van 69, propiedad de Stad Van Riel. El Oud Merckx Van 67, B67 6282031. Sí, después de la Segunda Guerra Mundial, un animal cuyo nombre se propagó en el mundo entero. Este es el del Merckx, de los hermanos Janssen. Así como el corredor ciclista Eddy Merckx, de quien toma su nombre, llegó a la cima en el campo deportivo. Como volador el Merckx no tenía igual, y como reproductor era probablemente aún mejor. Todo esto parece fantástico y exagerado, pero un estudio acerca de lo que las palomas Janssen han realizado recientemente no deja lugar a ninguna otra conclusión. Sus descendientes, sobre todo por la vía de su hijo el John Merckx, han triunfado en todo el mundo. El Merckx era más bien de pequeño formato, con ojos grises. A primera vista era un animal que no gustaba mucho, ligeramente rodado, aunque un poco más oscuro que sus hijos el 019 y el John Merckx. Solo examinándole más atentamente, uno percibía que tenía algo de noble, y si se puede decir que un animal tiene un aire astuto, ese era el Merckx. El Blaue Quickdiving Van 69, propiedad de Stad Van Riel, y el Genopter Quickdiving Van 68 son conocidos como la pareja de oro que produjo al Daniel y al Prinsen, con sus muchos primeros lugares. La Blaue Quickdiving tenía como padre a Little Janssen Van 67, el cual era hermano completo de la Oud Vitover Van 65. Franks Dox de Lille, Bélgica, compró un pichón de la Oud Vitover y uno de sus hijos ganó 4 primeros lugares de 6 competencias en un año. Su estructura corporal bien equilibrada y su amplio pecho eran notables. Sus hijos más célebres, como ya mencionamos, eran el 019 y el John Merckx, pero también el Velo B74 6108765. El Velo ganó también unos 15 primeros lugares antes de ser mudado al palomar del campeón alemán Hermes, por un buen paquete de billetes, naturalmente. Raymond Hermes también se llevó a la B73 6236348, igualmente directa del Oud Merckx, media hermana del Velo y del 019. La parió con el palomo As de la República Federal, el 596 del 76, y de esta pareja nació el 064681 1645.
un super animal, como puede leerse en alguna parte. Albert van der Vlies, Peters Wemelkli, Grondelars, Raúl Bestrate, Van Boxtel, Jules Gutters, Powell, etc. Deben todos ellos su renombre en parte a la existencia de este animal. Pero igualmente Van Gide Bervik cayó en la cuenta de qué clase tan incomparable era la línea del Merckx de los Janssen. Su Charles, el B73-3103062, un animal con un palmarés impresionante en fondo, es a menudo considerado el mejor animal Van Gogh de los años 70. Tenía como padre a un hijo del Merckx Janssen, el Audmerckx Van 67. No dejó por mucho tiempo a sus propietarios en la ignorancia acerca de su clase. La primera vez que fue encestado para un concurso, se clasificó ya como segundo desde Quibrián. El año de su nacimiento ganó primer lugar con 5 minutos de ventaja desde Noyon. Como yearling, se afirmó ya más que como una promesa, llevándose 3 veces el primer lugar para enseguida perderse en una de las más grandes catástrofes que el deporte colombófilo haya conocido jamás. 16 de junio de 1968. 10 días después volvió de pronto, para gran alegría de sus propietarios. Ese año, prudentemente, ya no fue encestado de nuevo, pero de 2 y de 3 años triunfó otras 4 veces. Por otra parte, el hermano de nido del Audmerckx fue perdido en su primer vuelo de entrenamiento. Su padre habría de compensar esta pérdida de una manera espectacular para los Janssen y para otros. Sylvester Sott, de Alemania, compró un hermano del Audmerckx, el cual dio una hembra, la 81278, que en 1983 se convirtió en el mejor animal de su zona con 12 premios de punta en 12 encestes. La línea del Merckx produjo en los años 70 y 80 animales espectaculares en toda Europa occidental. A edad avanzada, cuando el Audmerckx ya fecundaba con dificultad, partió con su padre, el Donkerstier B63 6510753, hacia el palomar de cría de Jules Gutters de Kirbergen. En esa época ello causó mucho revuelo. Con Gutters todavía fecundó algunas veces hasta el momento en que fue vendido a un alemán, y con este fecundó aún mejor. El Giloger B67 6282 027. Este fenómeno, criado en 1967, igual que el Merckx, también fue adquirido por Gutters. Fue un animal que conoció mucha publicidad, sobre todo vía Gutters, quien compró hijos del Giloger en subastas públicas por grandes sumas. Para un Janssen, este Giloger era un animal construido vigorosamente, con poderosas alas y una cabeza fuerte y voluntariosa. Era igualmente uno de los raros animales Janssen de quilla profunda. Solo el color era idéntico al de animales como el John Merckx y el 019. En cuanto a la estructura corporal y el color de los ojos, era de un tipo diferente. Su nombre indica que el color de los ojos no llevaba la etiqueta hecho en Arendon. Hay que decir, sin embargo, que los Janssen criaron bastantes animales con ojos un tanto amarillos.